Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos una noticia impactante para las personas que no declaran impuestos, al igual que para las que sí lo hacen. Quédese hasta el final del video, porque conocerán beneficios que no tenían idea que podrían obtener, ya que miles de personas no declaran impuestos y piensan que no pueden tenerlo. Pero el día de hoy verán que sí. Recuerden darle clic al me gusta, suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias que les son de mucha utilidad. ¿Qué beneficios puedes esperar recibir si declaras impuestos? O si no declaras impuestos y aunque no hayas tenido ingresos en el año 2023. Los contribuyentes que no generaron ingresos durante el año 2023, pues podrían tomar la decisión de no declarar impuestos. Sin embargo, si desean recibir algo de dinero en forma de reembolso, deberían hacerlo. Yo sé que a nadie le gusta declarar impuestos, eso es un hecho. Cuando has sido contribuyente de los Estados Unidos y hay un año en el cual no ganaste nada de dinero, parece un respiro porque no tienes ninguna obligación fiscal. Sin embargo, en el país de las oportunidades, no tener ganancias también puede ser un sinónimo de conseguir ayudas fiscales, como son los famosos reembolsos de impuestos. Por eso te diremos que los beneficios que puedes esperar recibir si declaras impuestos, incluso si no generaste un solo peso en el año 2023. Cada año el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, nos da a conocer cuál será la cifra de la declaración estándar de los contribuyentes. Esta cantidad también nos sirve como el umbral de ingresos mínimo necesario para declarar ingresos. Las personas con ganancias debajo de esa cantidad pues no están obligadas a declarar impuestos. Para la declaración de impuestos del año fiscal 2023, que será realizada en este año 2024, la estándar son los siguientes: $13,850 para los contribuyentes solteros o casados que declaran por separado, $20,800 para los jefes de familia y $27,700 para los casados que presentan su declaración en conjunto y cónyuges sobrevivientes. Luego tenemos a las personas mayores de 65 años o ciegas que tienen un umbral mayor. Es que el aumento va de hasta los $1,500 hasta $3,700 según sus características, por lo cual la deducción estándar para estos contribuyentes son las siguientes: $15,350 para los casados que presentan una declaración por separado, son ciegos o tienen 65 años o más. $15,700 para los solteros de 65 años o más o personas ciegas de cualquier edad. $16,850 para los casados que presentan una declaración por separado, que tienen 65 años o más y son ciegos. $17,550 para los solteros de 65 años o más y que son ciegos. $21,850 para los jefes de familia de 65 años o más o personas ciegas de cualquier edad. $24,500 para los jefes de familia de 65 años o más y que son ciegos. $29,200 para los casados que presentan una declaración en conjunto, son ciegos o tienen 65 años o más. Y por último, $30,700 para los casados que presentan una declaración en conjunto que tienen 65 años o más y son ciegos. Pues bueno, como podemos ver, cuando ganas menos de estas cantidades, según el tipo de contribuyente que eres, aún así es recomendable presentar tu declaración de impuestos, porque pues podrías obtener atractivos beneficios fiscales. ¿Cuáles son? Bueno, algunas de estas ayudas podrían darte dinero en efectivo. Uno de los beneficios que las personas sin ingresos pueden reclamar es el crédito tributario por ingreso del trabajo. Este crédito fiscal te puede dar hasta $7,400, dependiendo del número de dependientes que tengas. Este beneficio también se puede reclamar sin hijos, pero obviamente será una cantidad menor, solo unos $600 para tu bolsillo. Otro beneficio fiscal disponible para quienes no tuvieron ingresos y además
tienen hijos es el crédito tributario por hijos. Aunque este crédito no es del todo reembolsable, podrías recibir hasta $1,600 en efectivo de los $2,000 por hijo que tienes como beneficio fiscal. Recuerda que si trabajaste durante un periodo breve durante el último año calendario, o si eres estudiante con un salario bajo, podrías ser elegible para un reembolso de tus impuestos atrasados. Los estudiantes deben tener en cuenta que si son declarados dependientes en la declaración de impuestos de sus padres o tutores, es posible que no sean elegibles para recibir ciertos reembolsos, créditos u otros tipos de beneficios. Pues muy bien, a raíz de esto también queremos explicarles sobre cómo es que el IRS ahora tiene una nueva herramienta para declarar impuestos gratis y encima está en español. Millones de contribuyentes en Estados Unidos son hispanohablantes, lo cual significa que puede ser que su declaración de impuestos en inglés sea algo que les complique. Bueno, si ese es tu caso, no te preocupes, es que el Servicio de Rentas Internas, el IRS, ya cuenta con una herramienta con la cual podrás enviar tus documentos de taxes de manera gratuita y encima lo puedes hacer en español. A este programa se le ha dado el nombre de Direct File y estará disponible para los contribuyentes elegibles a partir de la temporada del año fiscal 2023 que se reporta en este año 2024. Direct File es creado internamente en el IRS por un equipo de expertos en impuestos, por gerentes de productos, ingenieros de software, diseñadores y científicos de datos. El IRS está colaborando con el Servicio Digital de Estados Unidos y equipos gubernamentales que se especializan en apoyar las agencias federales para desarrollar nuevos servicios digitales como ser el Direct File. Este equipo interinstitucional tiene el tema y la experiencia técnica que son adecuadas para crear este tipo de herramientas pioneras y gratuitas a la hora de presentar impuestos ante el IRS. Pues bueno, esta herramienta te va a guiar a través de un proceso de preparación de tu declaración. Seguirás una lista de verificación paso a paso que te va a guiar a través del proceso de presentación y podrás ver fácilmente tu progreso. Cuando termines, Direct File te muestra un resumen claro de sus impuestos federales del 2023 a partir de la información que tú ingresaste. Cuando envíes tu declaración, Direct File le enviará un correo electrónico de confirmación del envío y otro correo electrónico cuando el IRS acepte su declaración para su procesamiento. Pues bueno, ¿qué más podrás hacer con esta herramienta? Seguir una guía paso a paso para ayudar a comprender tus impuestos. Vas a obtener un soporte en línea en tiempo real de los representantes de servicio al cliente del IRS. Podrás utilizar tu teléfono inteligente, computadora portátil, tableta o computadora de escritorio. En lo que sea puedes usarlo. Y podrás presentar tu declaración de impuestos federales del año 2023. Pues bueno, actualmente no todos los estados están participando. ¿Cuáles son? Tenemos a Arizona, California, Florida, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, el estado de Washington y también a Wyoming. El piloto de Direct File no prepara declaraciones estatales. Sin embargo, si vives en Arizona, en California, en Massachusetts o en Nueva York, el programa piloto de Direct File te va a guiar hacia una herramienta respaldada por el estado, la cual podrás utilizar para preparar y presentar tu declaración de impuestos estatales.